Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó su anteproyecto de financiamiento público a partidos para el año entrante. Ya hay mucha gente muy enojada, entre ellos Carlos Velasco. No, muy enojado, no. Bueno, medio enojado. No, sorprendido porque pues es que el INE no tiene llenadera, Eduardo. ¿Por qué? Porque pues pues pide mucho dinero en un año no electoral, que es el próximo. No es que lo pida el INE, y tú lo sabes que no lo pide el INE. ¿Quién lo pide? La ley establece lo que debe pedir el INE. El artículo 41 constitucional, en su fracción 2, párrafos A, B y C, establece matemáticamente la cantidad que se le tiene que dar al INE cada año, tanto para que opere el INE como para que se financien los partidos políticos. El INE lo único que hace es hacer sus cuentas de acuerdo a lo que ordena y mandata la Constitución General de la República. Entonces yo creo que el reclamo debería ser a los legisladores que no se han molestado en transformar la Constitución y transformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Bueno, el INE no puede desobedecer lo que le ordena la Constitución. Pues Claudia Zavala, la presidenta de la comisión que aprobó estos 5,821 millones de pesos, más de casi 5,900, pues dice que pues a pesar de que el INE deberá presupuestar estos recursos para el próximo año, su definición es producto de lo previsto en el artículo 41 constitucional, así como lo establece la ley electoral. Así es. No hay de otra. Pero yéndonos más atrás, y en una república democrática que no es de hoy, sino es de hace muchos años, donde nos deberían de tratar como ciudadanos y no como vasallos, pues... ¿De qué país estás hablando, Estoy hablando de un país como México. Democracia, bien. Sí, y que siempre nos han tratado como vasallos o nos trataron como vasallos y no como ciudadanos, porque el ciudadano no tenía derechos a ciertas cosas y lo manejaban como querían el partido político predominante en esa época o en esas épocas, decían por quién votar y todo. Pues estas cantidades pues nos hacen una de las democracias más costosas que hay en el Estoy planeta. de acuerdo, es carísimo y es demasiado dinero, pero para eso hay legisladores como Kenia López Rabadán que van a ver de qué manera componen adefesio del 41, sección 2, párrafos ABC, porque es mucho dinero, Kenia. Ya vemos muchos que desde hace años hemos dicho, bájenle a la lana, pero para bajarle a la lana tienen que cambiar la Constitución. Fíjate que en el boletín, que está muy calientito porque hoy salió este boletín del INE, ahí lo tengo. Especifica que en actividades específicas se calcula un gasto de más de 166 millones de pesos. En la fracción C del 41 dice, el financiamiento público por actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales, equivaldrá al 3% del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente se distribuirá bla, 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 bla. No hay de otra. Ahora vamos... Tiene que cambiar. Por más que repelemos, mientras no cambie la ley, Carlos, sí, no va a pasar nada. Pero vamos ahora al presupuesto de 2018, que fueron 17,000 millones de pesos. Y aquí van los rubros de los que tú hablas. Organizar procesos electorales federales son 7,000 millones de pesos. Fue la elección del 18. Por eso, 7,000 millones de pesos. Es exagerada la cantidad. Nos queda clarísimo, Carlos. Y luego, a ver, es que voy a esto, Eduardo.
fortalecer ya hay muchas manos levantadas, por eso. Sí, pero así rápidamente, fortalecer la cultura democrática de la igualdad de género y la inducción. ¿Tú has visto algunas campañas con las que se justifiquen Claro que estas sí, cantidades? porque en las campañas dicen las y los mexicanos, y ya está la inclusión. No, pero se supone que es... se supone Son que una no es... porque las campañas del INE siempre han sido una payasada, pésimas, sin imaginación, sin creatividad y vulgares, hechas para tontos porque los que las diseñan y los que las aprueban creen que somos tontos. La triste realidad. A ver, Kenia. Solamente primero, es una fórmula constitucional. O sea, lo que se está aprobando es que viene en la Constitución y es una fórmula que, entre otras cosas, establece lo del INE y también establece lo de los partidos políticos. Por ejemplo, bueno, el siguiente año habrá elecciones en los estados. Pero nos queda claro eso, Kenia. ¿Por qué no lo cambian ahí en el Congreso? Es demasiado dinero. Tienes toda la razón. Me parece que hay que redimensionar la fórmula. Nada más una cosa. Cuando Morena era oposición, claro que no quería cambiar la fórmula, porque la fórmula, por supuesto, que te ayuda a la oposición. Oye, Kenia, yo no soy... yo no soy Morena, yo no soy Morena, yo estoy exponiendo el problema. Carlos, Carlos, no se refirió a ti, está hablando lo que ella quiere decir. Me refiero a la mayoría en el Congreso. No me refería a ti, discúlpame. Me refiero a la mayoría en el Congreso. Tampoco le pidas perdón. Siendo oposición, por supuesto que no quería cambiar la fórmula, porque cuando estás en la oposición, el dinero se vuelve súper poco en función de la cantidad de dinero que el gobierno puede ejercer. Y eso le pasó a Morena con el PAN y le pasó a Morena, al PRD con el PAN, a Morena con el PRI, y ahora le pasa a todos los partidos cuando Morena toma decisiones, pues no hay cómo los puedas alcanzar ni en una décima parte. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene 6 billones de pesos, ¿no? Quiero aclarar que fueron diputados y senadores del PRI, del PAN, del PRD y demás partidos los que aprobaron esta aberración constitucional. Que quede claro, ¿eh? Que quede claro. Y ojo, siempre beneficia a todos los partidos, porque es una fórmula porcentual. O sea, claro que sí, pero no beneficia al país ni a la democracia, hay que decirlo. Ahí está el negocio de los partidos políticos. Sí. Oye, lo que nos costaron los partiduchos, Encuentro Social y el Más por México, estas payasadas, 560 millones de pesos que no vamos a recuperar jamás. Yo le quiero decir una cosa a Carlos, te lo digo en buen plan, Carlos, te aprecio mucho, pero en el momento en que tú estás haciendo ver como si los consejeros del INE malévolamente estuvieran queriendo todo ese dinero, ¿no? Y lo estuvieran exigiendo y pidiendo, cuando ya vimos que no. Y al momento de hacer eso, creo que estás de alguna manera asumiendo el discurso de Morena, el presidente, en el sentido de que el INE es un estorbo. Entonces no vuelvo a hablar de los problemas sí, es que puedes hablar de lo que puedo hablar de los problemas de este país o hablo de Juan Gabriel. No, te lo digo. Pero si habló de Juan Gabriel, hoy en la mañana fue el presidente, no lo estés copiando. No, también haría lo mismo, o sea, seguiría la retórica presidente. No. Lo digo en buen plan, pero ahora sí que pues, está la fórmula constitucional. Bueno, pero si hay una idea que la gente cree que es el INE. El INE. Pero el INE hace lo que le obliga la ley. Si el INE dijera no lo voy a hacer. Y eso es lo peligroso, Eduardo. A todos los consejeros los denunciarán por desacato a la Constitución y serían a la cárcel. Claro, porque hay mucha gente que cree que es el malvado INE y los malvados consejeros. No es la malvada Constitución que se aprobó con las patas todo esto. A ver, Eduardo, mira, del 91 que empezó a organizar las elecciones, entonces el Instituto Federal Electoral, al 2006, en el 91 se gastaron 7,000 millones de pesos y en el 2006 se gastaron 12,000 millones de pesos. Imagínate. ¿Por qué? Porque además la fórmula incluye asuntos de inflación, asuntos del listado nominal, y como todo va creciendo, la lana va creciendo. No, si fueron reabusados los partidos políticos cuando aprobaron esto, no pensaban en el país, pensaban en sus partidos políticos. En la democracia. Eso no es la democracia. Es como decir que vas ganando una guerra, como hacía Calderón,
contando cadáveres. Es la cleptocracia, mi querida Kenia, es la cleptocracia. Se llama democracia. Partidocracia. Cleptocracia. Partidocracia. A ver, José Luis, mete orden aquí. A ver, este tema de los presupuestos, lo que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos acaba de aprobar, efectivamente es lo que se ciñe a las fórmulas que se plasman en la Constitución, y creo que ahí, como bien dice Venus, lo que tendríamos que hacer es revisar la ley y no necesariamente la posición del Consejo General del INE o de la comisión que acabo de citar. Segundo, el debate apenas comienza, porque aunque todavía no sabemos si van a existir al final de la tarde los elementos suficientes para llevar a cabo el ejercicio de la posible revocación de mandato hacia marzo del año que entra, que entre otras cosas depende ya sea de que el INE emita reglas al respecto o que la Cámara de Diputados y Senadores transite sobre la iniciativa, entre otras que se pueden presentar, a la que acaba de presentar el senador Ricardo Monreal, sabremos que el llevar a cabo ese ejercicio, si con 54,000 casillas vimos que nos costó más de 520 millones de pesos el ejercicio del 6 de junio, si nos vamos a las 164,000 casillas que uno esperaría en una elección de tipo revocación de mandato, esto es una elección a la inversa, pues vamos a estar hablando de muchos miles de millones de pesos adicionales a lo que se acaba de citar. Tirados a la basura. Bueno, todavía no existe ni la ley reglamentaria para la revocación de mandato. A ver si la aprueba el Congreso. Vamos a ver y a ver si se le puede dar, porque algunos dicen que no puede tener carácter retroactivo porque el presidente fue electo para un periodo establecido donde no aplicaba la revocación del mandato. Habrá que ver. Carlos, para concluir. Bueno, para concluir te puedo decir que en una elección intermedia que fue la del 2003, se gastaron 13,000 millones de pesos, ¿sí? Y esto en concreto, estamos viviendo en la cleptocracia más grande que hay. Yo no creo que sea una cleptocracia, yo no creo que se estén robando el dinero los consejeros del INE. Pues yo quisiera saber dónde va a parar todo ese dinero. Cleptocracia es un gobierno de rateros. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.